Damos la vuelta de página, ¿le parece? ¿Para dónde vamos, Vamos Emanuel? para. Nos quedamos acá en el conurbano, como siempre. Sí, Nos obvio. vamos un poquito más lejos de lo que habitualmente cubrimos, que es Quilmes, pero para hablar en este caso de lo que tiene que ver con el peronismo y su tensa e intensa interna, ¿no? Sí, Dice que. Y una situación muy delicada por la que pasó este señor, ¿no? el peronismo está viviendo su interna, ¿no? Con o sin paso, la discusión interna en la provincia de Buenos Aires y a nivel seccional, eso va a continuar. De este tema lo vamos a estar tratando, pero antes vamos a hablar de un tema delicado, siempre con el mismo protagonista. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Berrospe, él es dirigente del peronismo de Quilmes. Y bueno, es uno de los protagonistas del día, ¿no? Porque él está llevando adelante una denuncia contra Patricia Bullrich, porque él formó parte, eh, digamos, de esta manifestación que se dio frente al Congreso en apoyo a los jubilados, con participación de fuerzas políticas y participación también de algunos sectores gremiales, en los que las fuerzas de seguridad terminaron avanzando y reprimiendo algunos sectores. Y también la ligó este muchacho, ¿eh? Está llevando adelante esta denuncia. Vamos a arrancar hablando por eso. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día. Sebastián Farías te saluda. Buenos días, Sebastián, y al equipo, y buen día a toda la audiencia que nos está escuchando. Abrazo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Hoy es un día movido para vos? Un día movido, ahora mismo estamos en la ribera de Quilmes, acá visitando algunos vecinos y bueno, recorriendo el territorio para sentir y para palpar la crisis fenomenal que está generando Milei. Lamentablemente, acá un vecino, Jorge, es pyme y realmente se están quedando sin laburo las pymes. Y bueno, es como, más allá de que yo en particular estoy llevando adelante esta denuncia contra Patricia Bullrich, Sí, es sí. claro que esa represión que se da en el marco del Congreso, que es sistemática, planificada, es porque están ajustando a nuestra sociedad sale a manifestarse y quieren evitar esto. No hay ajuste que cierre sin represión, ¿no? Al pueblo argentino en un gobierno que está avasallando todos los derechos y atentando contra el trabajo y la producción. Nuestra gente es trabajadora, pero realmente cada día se hace más difícil llegar a fin de mes, ¿no? Gabriel, comentanos un poco, ¿qué consiste esta denuncia contra Patricia Bullrich? Yo adelantaba un poquito, ¿no? Que vos, en cierta forma, entre comillas, fuiste víctima del avance de las fuerzas, ¿no? Tal cual, nosotros veníamos participando de las manifestaciones a los jubilados y miércoles tras miércoles hay un escenario de tensión que es de público conocimiento. En particular, nosotros el día 26 de febrero fuimos atacados por la policía. Ajá. Fue una orden, detengan a Berrospe, después que habían golpeado a dos mujeres, entre ellas a mi compañera. Y en ese momento, bueno, mi hermano me cubre, pero somos salvajemente reprimidos. Nos han tirado ese gas que es un derivado del napalm, dicen quienes han investigado. Realmente es una tortura. Estuvimos con más de un día con ese veneno en nuestra piel y fuimos secuestrados básicamente en una camioneta eh, con un actuar totalmente ilegal, no solo porque no estábamos cometiendo ningún delito salvo defender nuestra Constitución Nacional y los derechos que hay en ella, sino que además estuvimos 7 horas secuestrados en donde no se conocía nuestro paradero, incomunicados, y al finalizar esas 7 horas aparece una causa de un supuesto policía lastimado, que no lo hay tal. Por eso nosotros iniciamos una denuncia contra Patricia Bullrich y el día 12 de marzo, que también asistimos a la marcha antes de ir a la convocatoria, habiendo sido víctimas de estos hechos, presentamos un habeas corpus preventivo Ajá. para que la justicia garantice el derecho de manifestación. Bueno, esa marcha terminó con más de 125 detenidos, con Pablo Grillo casi peleando por su vida, por la forma en que reprimen, que es totalmente ilegal. Para nada hacen un uso racional de la fuerza pública que manejan y tiene que ver con un plan que viene ordenado desde arriba, más allá de la policía, que lamentablemente se gastan millones de pesos en estos operativos que son piqueteros, porque al final los que cortan la calle es el propio operativo de la policía, gastando plata que necesitamos para otro tipo de políticas o para aumentarle a los jubilados. Y bueno, fuimos previsores en que el escenario era muy jodido.
y por eso se hace lugar a este habeas corpus preventivo. Bueno, nosotros estábamos a 50 metros donde estaba Pablo Grillo, fuimos gaseados ese mismo 12 de marzo, y bueno, se ve miércoles tras miércoles, por lo cual la justicia entiende que hay delitos de acción pública. El primero en intervenir fue el Ramos Padilla, quien pasó su jurisdicción a Servini de Curía, y ayer fuimos a declarar en este marco a Comodoro Pi, en el juzgado número 1 correccional de Comodoro Pi, donde la jueza Servini dio causa a esta investigación, que lo que solicitamos como ciudadanos de bien es que justamente la justicia investiga, intervenga y que realmente meta una cautelar frente a este actuar avasallante que tienen las fuerzas policiales alrededor del Congreso. Estamos hablando, más allá de que cualquier represión es injustificada, estamos hablando en la casa de la democracia, donde nuestros diputados, que son nuestros representantes, deben discutir libremente, y en el gobierno no solo pega afuera, sino que también adentro han apretado diputados, ¿no? En algunas discusiones o cuando fue la apertura de sesiones, hasta el propio Manes. Y te dicen, te vamos a tirar encima al Estado, y esto es lo que estamos denunciando, ¿no? Que tiran encima al Estado a quienes se están manifestando por los derechos humanos, culturales, económicos, sociales que tenemos y que son avasallados en la Argentina por el gobierno de Milei. Ujú. Gabriel Rubén, te saludo. ¿Y cómo sigue esto para ustedes desde el punto de vista judicial y político, digo, no? Bueno, claramente nosotros como hombres y mujeres de derecho entendemos que en cada ocasión tenemos que actuar judicialmente, porque esto hay que generar las pruebas, generar las investigaciones. Si nadie lo denuncia, finalmente los que las hacen no las pagan, y justamente esto es lo que estamos buscando por este camino institucional y legal, porque nos asiste la razón y el derecho. Pero sin duda, eh, este gobierno que está recurriendo al FMI, que nos están deudando, que es un fracaso económico total, porque por más del ajuste que han realizado a toda la sociedad, a los sectores más desprotegidos, a la obra pública, realmente se nota que ha fracasado, ¿no? Por más ajuste que se ha impuesto, finalmente de nuevo recurren al FMI, ahora quieren recurrir a las reservas del Estado de Estados Unidos, y vemos que nos llevan a una crisis que va a ser insalvable, porque en la Argentina no hay otra política exitosa que la que genere trabajo y producción para aumentar la riqueza de nuestro pueblo y la distribución y una vida digna. Tiene que haber políticas que favorezcan justamente el trabajo, la producción, el desarrollo nacional, el utilizamiento de los recursos, que la Argentina es riquísima en recursos naturales, que no solo somos la Pampa, sino que tenemos una Pampa azul, que tenemos un país bicontinental que puede pararse geopolíticamente en el mundo y discutir sus intereses en bloque con América Latina, y justamente como hacen otros modelos del mundo, defender su propia industria, que no es otra cosa que defender el trabajo de nuestra gente. Ujú. Eh, Gabriel, Esto no lo está permitime. haciendo Milei, y Sí. además, sí. Eh, a ver, te consulto, para hablar ahora vamos a hablar sobre la política en sí, nos gustaría también tocar el tema del peronismo, tu lineamiento político además, ¿no? Pero una cosa que llama la atención en base a esto y una cuestión también que motiva esta denuncia contra Patricia Bullrich, es el hecho de que vos nos das a entender de que te identificaron y que dijeron, la Fuerza de Seguridad, vamos contra Gabriel Berrospe, ¿es así? Es decir, como que te identificaron como dirigente y le caemos a él. Bueno, es justamente lo que fuimos a declarar, porque el maltrato que sufrimos también lo han sufrido otros compañeros, pero en específico nos tenían marcados. Ajá. Decían, dentro de la camioneta primero nos dijeron que no habíamos cometido ningún delito, que nos iban a largar. Después de 7 horas nos inventaron una causa eh, para justificar tamaña represión y tamaña violencia. Y al momento de que yo salgo a defender a mi compañera, pues se escuchó claramente la orden de tengan a Berrospe. Bueno, Ah, bueno. evidentemente ellos hacen inteligencia, Claro. saben que somos opositores conocidos, públicos, que todo el tiempo estamos en redes mostrando nuestro mensaje. Bueno, se había hecho viral un video que había subido yo de la represión del 19 de febrero,
en donde se veía claramente que a pesar de estar por la vereda venían a los palazos y a los gomazos la policía contra quienes simplemente están ejerciendo un derecho de manifestación a puertas de nuestro Congreso Nacional, en plena capital de la Argentina, ¿no? No es que pasó en un lugar aislado donde no hay elementos audiovisuales para ver todo esto que está pasando y nadie los detiene. Por eso es que recurrimos a la justicia y por supuesto velamos y llamamos a toda la sociedad a sensibilizarse con lo que están pasando nuestros jubilados, ¿no? Algunos dicen, bueno, nosotros no lo somos, pero en algún día lo serás. Si es que tenemos el derecho de jubilarnos, quienes somos jóvenes, ¿no? Y trabajamos para ello, en algún momento queremos descansar y quisiéramos que sea con una vida digna. No la están teniendo los jubilados, entre otras cosas, porque a pesar de lo que dice el gobierno, la asignación que tienen los jubilados de mínima no alcanza ni para un cuarto de la canasta básica y ni pensar de la desregulación que hicieron del mercado de medicamentos y la eliminación del programa de medicamentos gratuitos, que también impacta. Y vemos a jubilados que están eligiendo entre tomar un medicamento o comer. Esto en Argentina no puede pasar, no se puede tolerar. Gabriel, te cambio un poco de tema, te llevo un poco a la vida partidaria, sí, el peronismo. Bueno, donde también la cosa está bastante tensa. ¿Cuál es tu mirada sobre este presente? Los otros días hablábamos con un dirigente de Frente Patria Grande, ¿no? El sector de Graboy, y decía, bueno, ya acordado esto del desdoblamiento, ahora vamos rumbo a la unidad. ¿Es tan así para vos? ¿Tu mirada cuál es sobre este momento? En la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Mi mirada, mi mirada es que no hay que esconder una discusión que existe y que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque hoy gobierna Milei y si gobierna Milei fue a partir de los errores que hemos cometido lo que llamamos el peronismo, el campo nacional y popular. Sin duda ahí hay un problema de legitimidad, de crisis de representación que nosotros avisorábamos y siempre marcamos una línea al respecto. Y creo que eso tiene que permitir la lectura de este escenario al cual nos han llevado cierta dirigencia derrotista, que de las últimas 8 perdieron 6 elecciones, es que pensar unidad para qué. En principio hay que quedar en un programa y hay temas como la deuda externa que tienen que quedar marcadas. Nosotros no podemos reconocer esta deuda ilegítima que otra vez toma Caputo, como la tomó en su momento Macri, que la pagan todos los argentinos para la fuga de capitales y el carry trade de algunos especuladores financieros. Temas programáticos como qué vamos a hacer con las jubilaciones, qué política vamos a tener para el trabajo, para la producción. Bueno, nosotros lo sintetizamos esto en que hay que ir hacia un peronismo sin gradualismo, que así como Milei avanza rápidamente en un proceso de destrucción nacional y de entrega de nuestra soberanía, nosotros tenemos que ir diametralmente para el otro lado. Esa me parece que es la principal discusión. Y creemos que el ejemplo, la cabeza, la esperanza que hoy tenemos en territorio, gestionando la provincia más grande de la Argentina, con el 40% de la población y el 40% de la producción nacional, es el gobernador Axel Kicillof. Por lo cual creemos que hay que hacer unidad sobre un programa y que el que tiene que encabezar ese programa es quien hoy tiene la máxima responsabilidad de gobierno en la Argentina, que es el gobernador Kicillof, a quien hay que acompañarlo, porque es el que hace un contraespejo con las políticas nacionales de ajuste y de cero obra pública y política, generando en nuestro barrio lo que hay de salud, educación, seguridad. Por supuesto que habrá temas que mejorar y por eso creemos que el desdoblamiento es indicado para poder discutir los problemas de los quilmeños y de los bonaerenses del lugar que nos toque ocupar. Pero sin duda no hay que tenerle miedo a esa discusión, porque el 2025 tiene que servir para ordenar de alguna forma las representaciones y generar una renovación dentro del peronismo y dentro del campo nacional y popular, con nuevos dirigentes que los hay y muy preparados, no solo en nuestro caso, sino que realmente hay una militancia que ha sido no escuchada a lo largo de este tiempo, con candidatos puestos a dedo, y que creemos que hay que revitalizar los mecanismos democráticos también en nuestra fuerza política.
No podemos estar acusando a Milei de autoritario y después a la hora de discutir la política entendemos que los vecinos y vecinas de los territorios no tienen que participar, ¿no? Ujú. Gabriel, vos hablás de dirigencia derrotista. Yo entiendo que el blanco de esta crítica recae en el kirchnerismo, en la cámpora, básicamente en esta conducción. Y ahora Cristina vuelve a ser protagonista en materia política últimamente, ¿no? Con la posibilidad cierta y abierta de que sea finalmente candidata, ya sea en la provincia de Buenos Aires, se habla de ser, de encabezar lista para la tercera sección electoral y al mismo tiempo se habla de ser candidata a diputada a nivel nacional por la provincia de Buenos Aires. En el marco de esta crítica que formulas vos, ¿dónde la ubicaríamos a Cristina entonces? ¿Qué podríamos hacer con la ex vicepresidenta? Yo creo que Cristina es una gran dirigente y un gran cuadro político, tal vez el mejor, pero lo que no se puede pretender es que detrás de Cristina venga una lista impuesta que no represente los intereses y a quienes hoy gestionan, a los que hoy están dando la cara, intendentes como Jorge Ferraresi, como Juan José Musi, el propio gobernador. Creo que el problema no está en que Cristina sea candidata, sino en que definamos un programa y que verdaderamente se acompañen a los que están hoy dando la lucha frontal contra este gobierno nacional que nos ajusta. Y en ese sentido veo muy preocupante, acá en Quilmes se hacen plenarios Sí. de la fuerza política, de la cámpora, criticando al gobernador abiertamente, como si fuera un enemigo y no un compañero. Y creo que equivocan el camino porque no queda claro cuáles son los intereses detrás de esas candidaturas que plantean. En algún momento también decían el candidato es el proyecto, entonces si el candidato es el proyecto, que esté Cristina, que esté Axel Kicillof, pero que tengamos claro que tenemos que darle a nuestra sociedad una respuesta a la crítica que nos hizo en las elecciones del 2023 y que por eso perdimos. Entonces, no podemos pretender que por el interés de una minoría, de un sector político, se imponga una derrota a la mayoría. Eso es lo que hay que cambiar. Creemos que tiene que estar en claro cuál es el norte, nuestro sur, para hacia dónde vamos en un programa de gobierno, que en eso hay que ponerse de acuerdo, tiene que haber común unidad, como siempre decimos, y después los candidatos se tienen que ordenar y ojalá que Cristina sea candidata, pero sea una candidata que viene a acompañar una renovación del peronismo, porque si no, no estamos escuchando a nuestra sociedad y nos vamos a volver a equivocar. Y digo dirigentes derrotistas porque no han repensado su práctica política, la construcción política que tiene que venir de abajo, como decía Martín Fierro, para calentar el fuego tiene que venir de abajo. Y eso hay que abrir los cauces de participación. Nosotros planteamos una discusión en el PJ Nacional y esa discusión se obturó. Y creemos que es el 2025 donde también los vecinos tienen que elegir a sus representantes. Ha cambiado la elección, se ha desdoblado, hay posibilidades de discutir a fondo lo que necesitamos desde el territorio, desde los lugares donde vivimos, donde los vecinos se sienten afectados y reforzar el camino para volver a la presidencia en 2027, que es la verdadera solución a los temas de la inflación, de la deuda, del desastre económico que nos llevan, ¿no? Por eso no nos queda claro a veces algunas maniobras y operaciones políticas que las hay. No es un problema con Cristina, creo, lo que se discute acá, sino con qué vamos a encabezar la esperanza. Y me parece que está claro, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la nación, que el compañero Axel Kicillof encarna las mejores cualidades que podemos tener de un dirigente, siendo transparente, trabajador, un gran gestionador, un economista de verdad. Entonces creo que es el que está más capacitado y el que ha cosechado, bueno, el 75% de apoyo del sector sindical, del movimiento obrero organizado, que Gabriel, referencia a los movimientos sociales, que referencia a muchos sectores culturales, ¿no? Gabriel, discúlpame, digo, ¿y todo esto cómo se traduce en los hechos? ¿Tu termómetro qué está diciendo en este momento? Que el peronismo, sobre todo el de la tercera sección electoral, que es lo que nosotros periodísticamente cubrimos, está cerca de una unidad, de ir en listas locales, unificados, o ves la posibilidad de dos listas? Porque los otros días hablamos, bueno, y nos decían, bueno, en el marco de una lista de unidad nos parece bien
que sea el intendente, hablando mal y pronto, el que tenga la lapicera y que arme las listas locales. En ese contexto, ¿cómo ve el panorama electoralmente hablando en la tercera? Nosotros vamos a esperar las definiciones del calendario electoral, pero claramente nos preparamos para salir a hablar con nuestros vecinos, hacerlo Ujú, ya de hace tiempo, nunca lo hemos dejado de hacer y creemos, como en 2023 nosotros presentamos dentro de nuestro espacio, del PJ, la lista, bueno, no se nos dejó competir ujú, eh, y lo vamos a volver a hacer. Yo creo que acá no se trata de un resultado simplemente de votos Mm, o nominal si ganamos o perdemos, claro. sino si realmente podemos multiplicar la representación que tenemos en nuestra sociedad. Por eso, por lo menos a nosotros, eh, tenemos una fuerte convicción de poder generar un espacio representativo y sería un orgullo para mí, para mis compañeros, poder tener un espacio en donde realmente hacer valer la voz de los que no son escuchados, ¿no? Así Gabriel, que Es una, nosotros venimos sí. caminando en ese sentido, no Mm, tenemos perdón. otro diálogo que con el ujú. movimiento de derecho al futuro, en donde creemos que tiene que estar la acumulación política del momento, ¿no? Gabriel, pero vos viste cómo son estas cosas, ¿no? De cuanto, sobre todo en el peronismo, la verticalidad. Si lo que se resuelve es lista de unidad, esta idea del intendente con la lapicera y que es el que arma la lista, porque es muy común, ¿no? Acá en la tercera esa concepción. Por eso no se trata de una lapicera, sino de un cambio de construcción política, ¿no? Yo no pretendo que la lapicera la maneje otro y entonces hablar bien de la lapicera. Si ese proceso no se da en nuestro movimiento, yo creo que lo que están haciendo oídos sordos es a la realidad, no a los dirigentes que tratamos de representar justamente a los sectores que no están dentro del peronismo. Así que nosotros, desde nuestro lado, tenés el compromiso y veremos en estos días cómo avanza la dinámica, pero que no vas a encontrar en el cuarto oscuro seguramente y si es tu opción y coincidís con nosotros, nos vas a poder elegir. Yo estoy seguro de que eso va a suceder, porque eso de la lapicera ya fracasó, ¿no? Y si no cambiamos lo que hacemos, es difícil cambiar los resultados. Einstein diría que sería el principio de la locura, ¿no? Claro, lo que faltaba, que este se meta en la interna del peronismo. Ahora, vamos a aclarar una cosita. Gabriel Ernesto Berrospe, acá en el videograph de nuestra transmisión, dice concejal. Él es concejal mandato cumplido, Ajá. ahí en Quilmes. Y ya para ir cerrando, Gabriel, a ver, ¿qué onda con Mayra Mendoza? ¿Todo bien? ¿Hay diálogo? Todo mal. Vos decías de recién que internamente como que hay críticas internas y muy duras, ¿no? Contra el gobernador. Bueno, pero por supuesto porque nuestra sociedad tiene nuevas demandas y creo que no hay que creérselas. Los funcionarios, como decía Cristina, el funcionario que no funciona se tiene que ir a su casa. Y la verdad que creo que se equivoca cuando se mete en una interna política porque no le hace ningún favor a los quilmeños, ¿no? Nosotros necesitamos de nuestro gobernador. El único enemigo es Milei. Por lo cual, lo primero es pensar en la patria, después en el movimiento, por último los hombres y mujeres. No he tenido oportunidad de hablar con ella. Bueno, me ha pasado esta situación que he sufrido y la verdad que no se han puesto a disposición tampoco para hacer las denuncias pertinentes. Por suerte, digamos, contamos los elementos para poder hacerla y para poder defendernos, pero creemos que hay que estar del lado de los vecinos y que a veces cuando se mete en la interna política le erra, ¿no?, al vizcachazo y se aleja mucho de la realidad de nuestros vecinos, porque si nosotros vamos a dividir el movimiento, eso va a generar un sufrimiento en nuestra gente. Creo que es el momento de que repiense y que también sea agradecida con el trabajo que hace el gobernador, que favorece a un montón de quilmeños y a muchos vecinos y vecinas que están escuchando este programa. Entonces me parece a veces un poco desagradecido enfrentarse públicamente o convocar un plenario para criticar a quien hoy está llevando una batalla fenomenal, creando un escudo y una red para contener a los bonaerenses y que el único enemigo que tenemos enfrente es Milei. Si después dentro del partido o dentro del movimiento creemos que hay que discutir, seremos adversarios políticos, pero eso no nos convierte en enemigos ni en traidores, sino
en compañeros y compañeras que, sin depender de la función pública, estamos discutiendo política porque es lo principal característica de un ser humano, discutir qué pasa en su ciudad, en su comunidad, y siempre que podamos ayudar, aunque no le caiga bien a alguien en particular, lo vamos a hacer porque la gente no espera, la gente está sufriendo hoy. Entonces creemos en ese compromiso y eso es lo principal por lo que nos preocupamos. Después lo que digan, más o menos, me parece que siendo ella una funcionaria, debería responder a los intereses de los quilmeños, hacerle gala a su lugar, a su función, que es una función privilegiada, y pensar en el otro de en serio, comprometerse con la unidad, más allá de si le toca un lugar o no a la agrupación política que representa. En ese sentido, si a nosotros nos tocara ser intendentes en Quilmes, te puedo asegurar que yo no tendría una agrupación política. Sería como Juan José Musi, que está en una sola vereda, la vereda de la gente. Eso hemos aprendido como peronistas y creemos que tiene encima de todo, ¿no? Gabriel, ahora sí, para terminar, te digo para terminar porque se nos viene una tanda encima. Tenemos un importante supermercado, una publi. Sí, sí, Estamos sí. negociando y vamos a ver si la tenemos finalmente. Pero, Gabriel, a ver, muy corto, acá hay un mensaje de un oyente. Roberto Barrera. Roberto Barrera es coordinador de la Libertad Avanza en Loma de Zamora. Pobre muchacho, se quedó dormido en la década de los 70 en las No. escalinatas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ahí el mensaje ¿Lo de la dice por libertad, Gabriel, lo dice? de la libertad avanza. Sí, sí, lo dice por Gabriel. Ahí Y se él, ríe. y Ahí él veo que está te en la estás riendo. Argentina. Y yo creo que Ricardo Barriento quiere volver a la Argentina de 1880, donde nadie estaba incluido, donde no había derechos en nuestra sociedad. Es verdad que tengo familiares detenidos y desaparecidos y los llevo en la sangre. Por eso lo que digo lo sostengo con el lomo. Realmente estamos en un gobierno que no tiene alma y prefiero estar en la escalinata de una facultad que pegándole a un jubilado, ¿no? Bueno, Bueno, ahí lo tenemos. Gabriel Ernesto Berrospe, muchísimas gracias, abrazo referente enorme, quilmeño. ¿eh? Gracias por la comunicación, un saludo grande. Hasta Hasta luego. luego, muy Hasta amable. luego, ¿eh? Bueno,